Hoy me acompaña el doctor Byron Recinos, psiquiatra y profundo conocedor del impacto que tienen las palabras, creencias y etiquetas en nuestra identidad. Desde su experiencia en salud mental, ha acompañado a muchas personas en el proceso de cuestionar lo que les han dicho que son y redescubrir quiénes realmente quieren ser. Nos han dicho que somos lo que nos enseñaron nuestros padres, lo que piensan nuestros amigos, lo que dicta la sociedad. Pero, ¿qué pasa cuando esas etiquetas no nos representan? ¿Podemos soltar las definiciones que otros han puesto sobre nosotros y construir nuestra propia identidad? Hoy vamos a cuestionar juntos esta creencia y explorar cómo recuperar nuestra autenticidad. Empezamos. Las creencias no son ni buenas ni malas. Algunas nos han traído hasta aquí porque siguen resonando en nosotros y otras ya no son funcionales. Acompáñame y cuestionemos juntos si eso que pensamos es nuestro o de alguien más. Bienvenidos a Cuestionando Creencias Podcast. Hola, bienvenidos a este espacio en Cuestionando Creencias, donde nos damos ustedes y yo, mi tribu amada y comunidad de almas conscientes, el espacio para seguir aprendiendo y descubriendo qué hay atrás de aquellas creencias que por años hemos repetido sin siquiera detenernos a reflexionar al respecto. Hoy está con nosotros el doctor Byron Recinos. Él es psiquiatra con una subespecialidad en neuropsiquiatría, trastornos del afecto y en la enfermedad bipolar. Vamos a cuestionar con Byron dos creencias. Soy lo que me dijeron que soy y soy lo que otros dicen de mí. Si quieres tú saber qué hay atrás de toda esta información, por favor, no te lo pierdas. A mí este episodio me parece que nos va a dejar muchísima enseñanza. Así que si estás listo, Byron, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carolina. Siempre es un gusto estar por acá. Estoy muy emocionado del tema que vamos a tocar. Y gracias por todo el tiempo que tomaste en tu ajetreada agenda a hacer toda una guía que nos tardaríamos mucho más tiempo, pero hay puntos tan valiosos, Byron, de lo que enumeraste, que me tomé desde mi criterio o desde mi curiosidad a la tarea de marcarte en fluorescente lo que sí o sí, por favor, necesito que nos lo expliques. En esta oportunidad vamos a empezar con una modalidad distinta donde tú vas solito desarrollándonos uno a uno en un lenguaje lo más coloquial, entendible posible para nosotros los de a pie, que lo podamos entender. Y en la segunda parte yo te voy a hacer una serie de preguntas que, vista desde los que estamos en casa o en la oficina viendo esto, queremos resolver dudas y cuestionar creencias. Entonces, son tuyos los micrófonos para que por favor Carolina, nos expliques. Primero que todo, gracias por ese subrayado que hiciste, porque acuérdate que la gente que pasamos cierto tiempo leyendo ciencia, perdemos la sensibilidad de qué es lo que realmente la gente necesita. Y tu intuición es muy poderosa. Tú que oyes a tanta gente, tú que estás como en este constante trabajo interno, puedes ver cosas que uno no. Así que ese subrayado que hiciste es muy importante. Gracias. Pues, a ver, ¿qué te cuento? Primero, te decía que estaba emocionado, Carolina, porque lo que pasa es que esta teoría que se llama Ananta o la teoría del no yo, pues se considera, ¿verdad?, que es como parte del pináculo de las enseñanzas contemplativas budistas. Ok. Y se dice, ¿verdad?, que en los escritos que es tan compleja que puede hacer a uno volarle la cabeza en 1000 pedazos. Dicen, no, porque es compleja. Sin embargo, la razón por la cual a mí me pareció bien bonito poderlo platicar contigo, Carolina, es porque tiene implicaciones muy profundas que van más allá del entendimiento intelectual. Es decir, desde el momento en que uno cuestiona si uno es el yo o lo que a uno le dijeron que es, eso empieza a tener aspectos prácticos desde todos los puntos de vista. Y es que aquí viene el primer tema, Karina. El problema es que a la evolución le llevó mucho tiempo hacer nuestro cerebro. El tema es que a la evolución y a la selección natural le importa un comino la felicidad. La selección natural está diseñada para pasar genes a la siguiente generación. La sobrevivencia. Correcto. Y eso hace que muchas veces las decisiones sean valiosas
para pasar genes a la próxima generación, pero no tan buenas para que nosotros seamos felices o seamos, ¿sabes? Oí fragmentos porque alguien me compartió el capítulo que acabas de hacer con Pepe sobre la infidelidad masculina y todo esto, ¿no? Esa es una forma, si tú te das cuenta, en la cual la biología muchas veces nos empuja a cosas que nos hacen infelices. Entonces, Correcto. bueno, a la selección natural le llevó mucho tiempo hacer lo que hizo, en particular, conformar un yo, ¿sí? Okay. Ese yo, ¿para qué nos sirve? Para conocer nuestros límites, entre hasta dónde llega Byron, hasta dónde llega Carolina, ¿sí? Eso es muy útil en términos de supervivencia, pero lastimosamente hace que muchas veces ese mismo aislamiento me haga sentirme muy distinto a ti. Claro, separado. Correcto, separado. Y entonces, muchas veces yo ya no te miro entonces como compañera, ¿sí? Sino muchas veces, y tal vez contigo que hay un vínculo, es más fácil, ¿verdad? Sentir afecto y todo eso, pero con un desconocido. O, por ejemplo, si alguien de nosotros hubiera nacido palestino y el otro judío, ¿sí? ¿Sabes? Entonces, todas esas separaciones nos hacen sufrir mucho y hacen sufrir a los demás. Entonces, el cuestionamiento de la teoría del no yo es básicamente preguntarte, ¿será que realmente existe el yo? Y entonces ellos utilizan argumentos muy interesantes, Carolina. Tal vez el primero podría ser, ¿dónde está ese yo? Es decir, si uno intenta localizar el yo dentro del cuerpo de Carolina, ¿dónde lo iríamos a buscar? Porque ponle tú que te quitan un brazo, pues ahí no está, ¿verdad? Porque entonces el yo se sigue conmigo. Es más, a uno le podrían como congelar un montón de partes del cuerpo hasta que solo el cerebro se quedaría despierto. Ese es el famoso experimento que los científicos llaman el cerebro en un caso o en un contenedor. Porque entonces uno diría, podría seguir teniendo vida y conciencia. O sea que el yo está en el cerebro. Sin embargo, eso no está tan... Y de ahí te dejo la inquietud para que algún día platiquemos de lo que te acabo de platicar fuera del podcast, de lo del corazón helicoidal. Es decir, hay teorías ahorita muy poderosas y muy interesantes que apuntan al corazón como un sitio que tiene evidencia científica del asiento de mucho de nuestro yo. Pero fíjate que ¿dónde te tocas ahorita que hiciste yo? Claro. Te tocas de ahí. Exacto. El corazón. Pero me llama la atención, Byron, cuando alguien fallece, cuando trasciende su cuerpo, tú ves el cuerpo de la persona y muchas veces tú dices, esa no es la persona. Es como cuando salió el alma de ahí, lo que le daba la vida. Ya no está. Entonces, yo he tenido familiares que le sucedió eso, y tú dices, y entonces, ¿quién es? Este es el estuche, nada más. Este es el vehículo a través del cual esa alma se movió. Entonces, pero también explicas tú en tu documento, Byron, que hay meditadores súper expertos que lo han logrado vivir, sentir. Correcto. Te doy un ejemplo. Yo no sé si lo platicamos en el episodio sobre la meditación, Carolina, pero yo siempre pongo el ejemplo del Lama Garchen, este lama que yo conocí en la India, en donde yo no sabía quién era él. Hicimos nuestra colita, nos dio la bendición y cuando yo estoy frente a él, empiezo a llorar sin ninguna razón. Y luego me explican quién es Lama Garchen. Yo lo voy a buscar a YouTube y encuentro que es este lama que estuvo en cautiverio 20 años, un lama muy, muy desarrollado, que su única preocupación en el cautiverio, en la invasión china al Tíbet, era no desarrollar sentimientos negativos hacia sus captores. Y dentro de la cárcel miraba a quién ayudaba, a pesar de que lo torturaban, y salió un ser todavía más amoroso. Esta gente tiene esta capacidad como para derretir sanar con su entorno. presencia. Correcto. Cosa que yo a veces también pongo el ejemplo de cuando vino el Papa Juan Pablo II a Guatemala, que donde pasaba yo miraba que la gente sentía cosas en su cuerpo o algunos se desmayaban o algo, ¿no? La práctica, digamos, esencial o una de las prácticas principales del Lama Garchen es precisamente esta práctica, la reflexión sobre el no yo. Porque entonces ellos, al reflexionar que realmente no existe un yo tan sólido como el que creemos, ¿sabes? Empiezan como a tener acceso a sentirse más parte del todo e influencia en el todo. Claro, hay información que superficialmente no somos conscientes de. Y además
agencia, es decir, la capacidad de beneficiar a otros. Pero fíjate que la clave, que por cierto se parece a lo que hacen los psicodélicos, la clave es desplomar estas barreras que a la selección natural le llevó mucho tiempo, ¿sabes? Para sobrevivir personalmente. Pero ahorita ya estamos en otro momento en el cual podemos empezar a reconectarnos y influir para bien en la vida de los demás. Con razón me hizo eso el ayahuasca. Claro, principales efectos de los psicodélicos son dos. Uno, la activación de unos receptores de serotonina que se llaman 5-HT2A y el desplome de algo que se llama la red neuronal por defecto. Es un circuito en el cerebro que se dedica a decir quién es Carolina. Es la descripción que todo el tiempo está construyendo quién es Carolina, quién es Byron, quién es Judith. La que ha tenido el control, entre comillas, de mí. En buena medida tiene el control porque ahí está el relato de quién eres. Los psicodélicos la desploman. Entonces, ¿qué crees que queda después de eso? ¡Pum! Hiperconexión. Es que fue fenomenal. Claro. Mi experiencia fue increíble. Ok, entonces si no tenemos el control, ¿de dónde salió ese argumento? Sí, precisamente ellos utilizan el argumento del control y el argumento del tiempo para decir, ¿cómo podemos decir que existe un yo si realmente nosotros no tenemos mucho control sobre nosotros mismos? ¿A qué me refiero con esto, Carolina? O sea, si nosotros pudiéramos tener realmente control sobre nosotros podríamos decir, por ejemplo, en el momento de una emoción muy perturbada, decir, no, yo me voy a calmar en este momento. Eso es muy difícil. Yo tengo no sé cuántos años meditando y ahorita me súper enojé en el tráfico, ¿verdad? Yo digo, ¿para qué sirve todo el trabajo que vengo haciendo? Tal vez estaría peor si no medito, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el punto? No tenemos tanto control porque los circuitos evolutivos que la selección natural formó tomaron milenios. Y además tenían preponderancia en la supervivencia. Y entonces somos negativos en general como especie porque nos tenemos que cuidar. Valía más saber dónde había un depredador que poder contemplar un atardecer. Claro. Por andar distraído venía el depredador y te comí. Correcto. Entonces, uno, no tenemos tanto control. Y dos, no somos los mismos. Ni siquiera de ayer. ¿Cómo vamos a ser los mismos de hace un año? Estamos en constante evolución. Entonces, la pregunta es, ¿será que existe realmente un yo tan solidote? Decía uno de mis maestros, como creemos. Ok, háblanos entonces sobre cómo las emociones son brújulas biológicas. Sí, y precisamente, qué lindo ahí que lo puedes conectar, porque justo con eso tiene relación. Fíjate que a veces mis pacientes me dicen con constancia, Carolina, ¿sabes lo que les cuesta transitar la ira, el duelo, la ansiedad? Pero yo les digo que más bien somos muy afortunados porque las emociones son brújulas biológicas. ¿Qué significa eso? Se seleccionaron para ayudarnos a sobrevivir. Gracias a la ira, tú te puedes defender de una injusticia. Por supuesto está la parte negativa, que es la de enojarte con alguien que no toca, pero eso es otra cosa. Gracias a la ansiedad tú puedes protegerte de un peligro. Gracias a la tristeza puedes elaborar un duelo, saber de dónde vienes, hacia dónde vas, ¿sí? Entonces, esa parte es positiva, ¿sí? El tema es que lastimosamente no tenemos tanto control como creemos. ¿Quiénes sí tienen control? Las personas que poco a poco, Carolina, los contemplativos, cristianos, evangélicos, budistas, hinduistas o ateos que hacen un trabajo interior. Fíjate esta gente, recordando el capítulo que vimos de la meditación, ¿qué hacen ellos? Por alguna razón, el trabajo contemplativo fortalece la corteza prefrontal, la parte más desarrollada del cerebro. Y esa parte lo que hace es que sí, genera más control sobre nosotros mismos, pero eso es un trabajo que toma tiempo. Ok, entonces ahora lo siguiente sería la conciencia sobrevive a la disolución del Eso yo. es hermoso. Sí. Eso me llamó poderosamente la atención. La frase yo la saqué de este libro de Michael Pollan que se llama ¿Cómo cambiar tu mente? El documental que está en Netflix se llama igual, ¿Cómo cambiar tu mente? Es un documental solo sobre psicodélicos. El libro es una belleza, Carolina. Yo me divertí mucho leyendo. La parte de neurociencias puede ser un poquito densa, pero es muy linda. Y él lo que dice es precisamente cómo, lo que tú dijiste con la ayahuasca, o la gente que usa psilocibina, cuando vienen estas sustancias y desploman la red neuronal por defecto. ¿Qué es la red neuronal por defecto? Vale la pena que te lo diga rapidísimo. Se descubrió hace algunos años. Los científicos estaban haciendo algún paradigma de investigación con un escáner cerebral y le decían al sujeto descanse. Cada vez que le decían descanse, se activaban las mismas áreas. Corteza prefrontal, una parte posterior y una parte de la región temporal. ¿Qué indicaban esas regiones cuando se activaban? Es cuando nosotros nos retiramos a soñar despiertos.
a reflexionar sobre el pasado, sobre el futuro, quiénes somos. Es más, si a nosotros nos dan un like en una red social o alguien habla de nosotros, esas áreas se activan. Entonces, la red neuronal por defecto la desploman los psicodélicos. Entonces, de alguna manera, ese yo, esa historia contada que tenemos nosotros de nosotros mismos, que se construye por lo que nos dijeron, por el pasado, por hacia dónde creemos que vamos y cómo nos sentimos hoy, se desintegra en la experiencia psicodélica. ¿Pero qué queda? La conciencia. Porque, Carolina, tú puedes recordar cosas que te pasaron en tu experiencia. 100%. Entonces tu conciencia sobrevivió la disolución del yo. Okay. A eso es lo que le llaman la conciencia testigo. El o la observa. conciencia purificada. Ok. Mira Que ojo, hay gente que lo logra. Yo soy bien miedoso con esas cosas, pero de verdad cada vez estoy más cerca de querer probar una sustancia. Pero en la meditación a largo plazo uno empieza a sentir esas cosas. Toma más tiempo. La gente, por ejemplo, que hace oración contemplativa de mucho tiempo, empieza a sentir esas cosas también. Okay. O se puede hacer, por ejemplo, con ejercicios como la respiración holotrópica. Claro, esa es la conciencia testigo entonces con la que yo tuve contacto y se me grabó la experiencia, fue tan expansiva que yo dije, qué maravilloso, esa es la realidad, Carolina, no esto que yo he vivido. Bueno, y mira cuán poderosa es que los resultados que están teniendo los psicodélicos en medicina no se comparan con muchos de los fármacos que nosotros tenemos. Te doy 2 ejemplos. Uno, hay 4, 5 grandes usos que tienen los psicodélicos que tarde o temprano ya se van a probar en varias partes del mundo en medicina. Uno es adicciones. 2, trastorno de estrés postraumático. 3, a todo eso cuidados beneficia. paliativos. Sí, pero son de lo que hay más evidencia científica. Beneficia un montón de cosas, pero esto de cuidados paliativos, gente que va a morir, ¿sí? Y el otro es, digamos, trastornos de ansiedad, trastornos del afecto. El punto es que, te doy un ejemplo, para trastorno de estrés postraumático, los ensayos con MDMA, éxtasis, no tienen comparación con las moléculas que nosotros usamos en psiquiatría, aunque parezca extraño. Pero como es una droga empatética, digamos, que hace generar empatía, conexión, le permite al paciente hacer conexión con esas cosas que fueron tan dolorosas y les permiten enfrentarse a su dolor de otra manera. Los ensayos están súper interesantes. Y el otro es las personas con cuidados paliativos que van a morir. Les dan un mejor estar. No solo un mejor estar, fíjate, Carolina, que les generan la sensación de, les quitan el miedo a morir. La paz. Y les dura meses. Entonces mira cuán poderoso puede ser esa conciencia testigo. Ok, bueno, pues que sigan los estudios, ¿verdad? Ahora platícanos sobre el yo y la experiencia del sufrimiento. Esa es la parte más bonita. Ese es el quid ahí de... Lo que pasa, a mí me empezó a interesar mucho esto cuando yo estudiaba neuropsiquiatría. Fíjate, Carolina, que yo vivía en México. Ahí estaba haciendo mi subespecialidad. Eso significa que ahí ya era médico, ya era psiquiatra, ya estaba haciendo... Bueno, el punto es que era un hospital neuropsiquiatra, bueno, realmente un hospital de neurología donde estaban todas las especialidades, estos lugares hermosos que tiene México, eran muy desarrollados. Y entonces se presentaron casos, y uno en particular nunca se me olvida, un caso de asimbolia al dolor. Los pacientes con asimbolia al dolor son pacientes que tienen dolor, pero no les molesta. Porque tienen lesiones en el área del cerebro, la ínsula y el cíngulo, que se encarga de decirnos a nosotros que tu brazo es tuyo y que mi brazo es mío. Pero si yo pierdo ese vínculo biológico, ¿sí? No importa que te duela porque no te lo apropias. Pero ponerles lo que pasa cuando les amputan un miembro, el brazo, la pierna, que sigue el miembro fantasma. Esa es una forma en espejo de este concepto y tiene que ver con las mismas áreas cerebrales. Es decir, cuando te amputan un miembro, pareciera ser que parte de la lectura del cuerpo sigue existiendo a nivel biológico. ¿Sí? Esto otro que yo te estoy diciendo es lo contrario, fíjate, porque si hay dolor, el punto es que no te molesta. ¿Por qué? Ahí va. Para que te duela el dolor tienes que apropiártelo. Hay gente entrenada en meditación que cuando va al dentista viene mi mamá. Y entonces medita y le dicen al doctor, mira, por favor, no me ponga anestesia. Mi mamá. Va, fíjate. Ella era así. Va. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Se concentran, hacen su ejercicio, digamos lo que... Y como dice uno de estos grandes maestros, no es que me encante la sensación, pero la prefiero a andar con la cara dormida 6 horas. Mi mamá. Va, fíjate pues, Carolina, eso es un tipo de ejercicio que desactivó el vínculo entre el yo y el dolor. El dolor duele en tanto tú te lo apropies.
Imagínate qué ejercicios habría que hacer ahí para dejar de apropiarnos y echarnos una manita, ser nosotros el mismo analgésico. Por eso es tan poderosa la teoría del no yo. Algún día No solo el acceso que tiene para los demás, sino también para nuestro propio sufrimiento. deberías de dar un curso de eso, Byron. Con todo gusto. ¿Verdad? Me parece que sí, porque eso nos cambiaría la perspectiva radicalmente. Entonces, los experimentos en pacientes con cerebro dividido, yo dije, Eso Dios mío, ¿qué es eso? Es que fíjate, Carolina, que hace algunos años se hacían cirugías muy agresivas, no sé si todavía se hacen, en pacientes que tenían tipos de epilepsia que no se controlaban con nada. Entonces la única forma que tenían para controlarlo era seccionar el cuerpo calloso. ¿Qué significa eso? Entre el hemisferio derecho y el izquierdo nosotros tenemos un montón de cablecitos. Entonces venían y los cortaban. Eso permitía que no se generalizara una convulsión. Es decir, empezaba en un hemisferio, no se podía pasar al otro lado porque les cortaron los cables. Pero no te cortaba otras. En general no, es sumamente raro. Lo que sí es que, bueno, sí, digamos que tenían diferencias en el comportamiento que llamaban la atención, pero permitieron también mirar cosas muy interesantes como los famosos experimentos del cerebro dividido. Lo que pasa es que cuando tú tienes tu hemisferio derecho totalmente desconectado del izquierdo, puedes hacerle llegar información a uno de los dos. ¿Por qué? Porque por la forma en la cual están distribuidos los campos visuales y los ojos, por ejemplo, si a ti te tapan un ojo, eso va a llegar a cierta parte de la corteza derecha o izquierda visual. Okay. O si te enseñan a uno de tus ojos solo la mitad del campo, digamos que se puede dirigir qué parte del cerebro querés activar. Y eso es lo que hicieron en estos estudios. Lograron mandar cierta información solo al hemisferio derecho o solo al hemisferio izquierdo. Pero esto es muy importante, porque el izquierdo es el intérprete. Okay. ¿Sí? El derecho puede sentir, ¿sí? Pero el que lo expresa, el área del lenguaje, está en el izquierdo, ¿no? Okay. Entonces es sumamente interesante, porque entonces le enseñaban información al hemisferio derecho. Entonces, por ejemplo, no sé, le decían al hemisferio derecho, párate y ve a tomar ese vaso, ¿verdad? Y entonces cuando se lo preguntaban al hemisferio izquierdo, que no tenía acceso a esa información, básicamente lo que contestaba es, ¿y por qué te paraste? Y él contestaba, es que me dio sed. Y así hay muchos ejemplos de cómo lo que nosotros hacemos, Carolina, es que básicamente respondemos a lo que parezca lógico para nuestra conducta. Se nota. ¿Has visto que hay unas cosas que te publican donde hay números y letras para crear una frase y tú la puedes leer como que todas fueran letras? Correcto. Y se lee igual. O hay palabras donde mezclan todo y uno puede leer igual todo lo que dice en la frase. O yo puedo al menos, no sé. Eso que tú estás diciendo es una función todavía un poco más desarrollada del cerebro, y es que nuestro cerebro es una máquina buscadora de significados en base a lo que nos parece lógico. Es la misma razón por la cual nosotros miramos a veces imágenes en las nubes, las famosas pareidoleas, o en las estructuras, digamos. Y no es que uno esté loco. No, eso es el cerebro, está haciendo de cerebro, está buscando significados tal vez donde no los hay. La parte exagerada de eso son las conductas delirantes. Me vio mal. Okay. O es mi enemigo. No, tal vez está viéndote, qué sé yo, otra cosa, ¿no? Sí, eso es una función mucho más sofisticada de lo que tú estás hablando. Ahora, previo, lo que yo te digo de los experimentos con cerebro dividido, lo que mostró es que mucho de nuestro lenguaje, de las cosas que decimos, es una forma de justificar motivos inconscientes. En otras palabras, no somos tan lógicos como creemos. Imagínate, ahí entra entonces a eso que acabas de decir, la información de forma subliminal, cómo impacta a eso que no somos tan lógicos como nosotros creemos. La mismísima razón, ¿verdad? Por eso, el tema con la información subliminal es que es presentada por milésimas de segundos que no son captadas, digamos, como en tu conciencia, que tú puedes repetir en un momento, pero sí son captadas en tu conciencia de alguna manera. Se utilizó en comerciales. En los años 80, 70, cómo se le criticó a Coca-Cola, Pepsi, todo eso, porque metían, ¿verdad? Y entonces uno salía ahí con ganas de comprar eso. Sí. Entonces, mira cuán vulnerable es nuestro cerebro, que no siempre se va por la lógica, sino que muchas veces nuestra conducta sí es más inconsciente de lo que creemos. Y lo que es peor, justificamos nuestra conducta pareciendo que es lógica. Wow, qué increíble. Otra cosa que me encantó es, ¿crees que diriges la película, pero solo la ves?
Correcto. A mí es la parte que tal vez más me ha tocado, Carolina. Precisamente en los últimos años he estado como interesado en esta teoría llamada la teoría modular de la mente. ¿Tú viste la película esta Inside Out, la de las emociones? Sí, la 1 y la 2. Sí. Buena, de esta de Pixar, ¿no? Intensamente. Intensamente. Esa película está muy bien documentada. Lo que muestran ahí, lo que pasa es que lo muestran más a través de las emociones, pero realmente lo que te muestran ahí es que la emoción que toma el control, ella manda. Ella es la que va al tablero y hace lo que quiere en ese momento, ¿verdad? Y hay momentos en los cuales no puedes moverlas. Y además, no sé si te acuerdas, pero en la película hay como varias islas. Está la isla de los recuerdos de no sé qué, la isla del trabajo, la isla. Entonces, lo que dice la teoría modular de la mente es que, en términos generales, nuestro cerebro no es un yo unitario coherente, sino son varias unidades que se desarrollaron para resolver problemas específicos. Por ejemplo, mi yo, por ejemplo, el yo que busca encontrar un sustento para vivir es muy distinto, por ejemplo, del yo lúdico o el yo o el módulo de la búsqueda de pareja. Y el tema es que estos módulos no actúan muchas veces de manera integrada, sino que de alguna manera cada uno toma el control de acuerdo a las necesidades inmediatas del ambiente para poder resolverlo de la mejor forma tanto posible. Enredo. En otras palabras, y esto es fruto de la evolución y es probablemente la teoría más aceptada actualmente de cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con que lo de la película que más que la diriges la ves? Lo que pasa es que hasta el momento no se ha encontrado que tengamos mucha capacidad de elegir en qué momento, qué módulo usamos. De ahí es que realmente tú veas que la conducta es tan compleja. Porque somos tan reactivos. Por eso, correcto. Por eso. Precisamente porque esa reactividad generalmente tiene que ver con nuestro cerebro antiguo, que es el que nos permitió sobrevivir. Se va inmediatamente al límbico para sobrevivir. Lo que pasa es que ese es más rápido y tiene un acceso directo. Como te digo, el procesamiento a nivel de la corteza es un procesamiento más lento y generalmente necesita más tiempo. Ok, interesante. Por eso yo te ponía ahí de que nosotros no es tanto que dirijamos la película, sino realmente la vemos. Lo que pasa es que eso toca mucho nuestro ego, porque a nadie le gusta que le digan que su conducta no es tan lógica como parece. Jesús. Bueno, y la otra, antes de que te haga otra serie de preguntas, son los beneficios evolutivos del autoengaño. Esa es la parte más bonita. Mira, pues, te cuento cómo es que llegué a esto. Lo que pasa es que hay un libro muy interesante de un biólogo evolutivo que habla sobre qué características debería de tener. Si tú, por ejemplo, diseñaras un ser humano, ¿qué características deberías de ponerle para que pasara los genes a la siguiente generación? Y este biólogo dice 3 cosas bien interesantes. A ver. Fíjate pues. La primera es, tienes que asegurarte que ese ser, máquina o artefacto conecte o libere placer cada vez que haga actividades relacionadas con la supervivencia. Eso significa comer, ir al baño, hacer ejercicio, tener intimidad sexual o dormir. Cada vez que tienes que cablear, agarrar un cablecito y que libere dopamina cada vez que ese ser acceda a esas situaciones, ¿no? Produce placer. Uh-huh. Todas las 5 dan si placer. no lo haría, ¿no? Uh-huh. Esa es la primera característica que tiene que tener el artefacto o el ser. 2, tienes que asegurarte, ahí viene la parte complicada, que ese placer no dure. Que sea temporal. Correcto. Porque si durara, tu primer comida sería la última. En otras palabras, tienes que diseñar para que ese placer te alcance un ratito, pero después lo vuelvas a buscar. Porque si no, entonces no comeríamos, no nos reproduciríamos, sí, no caminaríamos. Por eso nunca estamos satisfechos. Correcto. Ahí va. Y esa es la tercera parte viene justo a lo que tú acabas de decir. Y la tercera característica, que es la más complicada, es tienes que encontrar una forma de programar el software de esa máquina o ese ser de tal manera que se concentre más en el hecho de la promesa del placer que va a dirigir y que no se concentre tanto en el hecho de que no va a durar. O sea, que se enfoque en el beneficio que eso le produce. Inmediatamente. Y no que va a ser durar. cortito.
Porque eso es cierto. Pero fíjate, Carolina, cuando uno ve estas tres cosas que son sumamente interesantes, cuando yo lo leo digo, órale, esto es lo que dice, probablemente lo dicen otras tecnologías contemplativas, pero esto es lo que dice el budismo. La vida es esencialmente insatisfactoria por naturaleza. ¿Sí? Y yo no sé si tú te recordás, Carolina, pero creo que en el programa aquel que hicimos sobre herramientas para ser más feliz, ¿te acuerdas que mostramos aquella curva de la dopamina en donde la gente cree que a más dopamina, más placer? Y eso no es cierto. Es cierto hasta cierto punto, el sweet spot. Pero si tú seguís consumiendo eso, cada vez se siente menos. Prueba de ello las drogas y prueba de ello es la obesidad. En otras palabras, nuestro modelo es insatisfactorio por naturaleza. Eso significa que estas tres cosas que tú viste, ¿sí? De alguna manera que acabamos de mencionar, es una forma que tiene el organismo de autoengañarse para sobrevivir. Lo que pasa es que los autoengaños en la mente son más que estos. Uno de los autoengaños que a mí más me impresiona, creo que te lo puse ahí, así, el de la benefactancia. ¿Qué es eso? Esto es un término que lo que explica es que todos los seres humanos nos creemos más beneficiosos y más efectivos de lo que realmente somos. O sea, es la mezcla de beneficioso con efectivo. Correcto. Benefactancia. En el entorno de la sabana africana era muy importante que el clan te viera como alguien beneficioso y efectivo. Entonces tal vez iban a querer juntarse contigo, claro. Protegerte, cuidarte, cazar, qué sé yo, tener hijos colaborar, contigo. correcto. Sí, y eso sigue teniendo un poder significativo. Pero la verdad es que cuando se hacen estudios, hay un estudio bien bonito en el cual ponen a 4 personas para que digan qué porcentaje de lo que ellos hicieron impactó en el trabajo, y las sumas de esos porcentajes suman 140%. O sea, todo el mundo cree que hizo algo más. Uh-huh. O sea, y eso si funciona en su mente, pues. Correcto, o sea, uno es un estímulo. En otras palabras, nosotros creemos que somos más efectivos y beneficiosos de lo que realmente somos, ya no digamos con la parte moral. Eso es mucho más complejo. Los seres humanos, y esto es, yo sé que es delicado, pero no somos tan buenos como parecemos. Yo no sé si tú alguna vez viste el experimento de la cárcel de Stanford. Pues es este experimento muy famoso que un profesor de psicología divide una clase en 2 y entonces van a simular una cárcel que fue muy real. Sí. Iba a durar 2 semanas, lo tuvieron que parar el 5º día por la propia hazaña que desarrollaron. Y los compañeros, cómo se volvieron carceleros, ¿verdad? Correcto. Lo tuvieron que parar por la propia hazaña que desarrollan estos contra los otros, y eran sus propios compañeros. Sí. El autor de este experimento se llama Philip Zimbardo. Philip Zimbardo hizo un libro a los años que se llama El efecto Lucifer, que habla sobre el mal en el ser humano. Y el punto es de que cuando uno mira todo esto de los nazis y la gente que hizo mal en el pasado, uno dice, ay, qué horrible y todo. Pero si uno hubiera estado ahí, ¿quién sabe si realmente hubiera sido? Se dice que de cada 10 personas, 8 se van a hacer los locos y van a lastimar a alguien cercano de nuestro clan cuando ya estamos solos y a temas de supervivencia, y tal vez solo 1 o 2 se van a poner en medio y van a dar su vida. El tema es que los seres humanos no somos muy hábiles para ver para darnos cuenta que no somos tan buenos como parecemos. ¿Nos falta empatía? ¿Nos falta más conexión con el amor? ¿Qué nos falta? Sin duda alguna. Yo le echo mucho la culpa a la selección natural. Por eso es de que le tengo tanta fe a cualquier tecnología contemplativa, porque de alguna manera es como descargar el nuevo software de un cerebro más desarrollado. Nos ayudaría, Byron, estar como más enfocados, más en el presente, más en la presencia, para lograr ir hacia esta parte donde podamos desarrollar más empatía y más amor. Sí, Carolina, porque yo creo que los beneficios, entre otros, de estar en el presente es que te aleja de este yo tan pesado, tan solidote que hay, y te conecta un poquito más a lo sutil. Lo que hay que hacer en el momento, lo que toca, poder colaborar, lo que... Sí, yo creo que el beneficio del estar en el presente es que te saca de este argumento del constante yo. Me gusta, y ahí es donde sirve la meditación. Uh-huh. A ver, entonces, como hoy estamos cuestionando, soy lo que me dijeron que soy, ya tú nos explicaste todo el no yo, y también soy lo que otros dicen de mí. ¿Cómo influye lo que nos dicen los demás en la forma en que nos vemos a nosotros mismos? Muchísimo, porque recuérdate que nuestra conciencia se articula en base a referentes. ¿Qué significa eso? Es decir, yo soy quien a mí me dijo. La familia, la sociedad, la iglesia, ¿sí? Todo eso yo lo voy entretejiendo y voy formando una imagen que
digamos que sí, nos dice mucho de quiénes somos. Además, Carolina, está influido por los genes que heredamos, ¿sí? Nuestras experiencias de vida, ¿sí? Y también, y esto que te acabo de decir, la forma en que te criaron. ¿Cómo influye? Pues te da todo un marco, te da una descripción. Por eso es que a mí me encanta ese argumento del análisis transaccional. Mi buena amiga María René Gándara, psiquiatra también, que es experta en AT, me encanta cuando explica la teoría del argumento. ¿Qué es AT? Análisis transaccional. Okay. Sí, sí. Y lo que básicamente el argumento es esta, ¿no? Está como historia que todos traemos ahí inscrita, ¿sí? Sabes, como impulsados a cumplirla, pero muchas veces no es nuestra. Claro. Entre lo que tenemos en los genes y estamos a nivel de alma, yo por ti o yo igual que tú, ¿verdad? Como dicen las constelaciones. Por eso vale tanto la pena cuestionarlas. Desde la psiquiatría, ¿cómo se forma la identidad de una persona? Como recuérdate que es una especialidad médica. Lastimosamente nosotros estamos muy contaminados por el modelo médico. Y no lo digo por mal, solo lo digo que lastimosamente cuando uno se identifica mucho con un discurso, deja de ver el resto. Entonces digamos que por eso es que los médicos sin querer muchas veces estamos medicando cosas que tal vez no siempre hay que medicar. ¿Te acuerdas en el capítulo que hicimos ahí sobre la enfermedad bipolar? Hablábamos de la hipótesis inflamatoria. Muchos de los cambios anímicos que muchas personas tienen, muchas veces lo que es una reacción inflamatoria crónica de bajo grado. Que lo que hay que atender es la inflamación, ¿no? Claro, eso dice el doctor Amen, que con que te den omega 3 y te den GABA y te den otra cosa, es tu cerebro, obviamente, y comas y hagas ejercicio y duermas bien y todo lo demás, sí. Como tu cerebro se desinflama y puedes pensar y actuar de manera distinta. Entonces, desde estas limitaciones que tiene el modelo médico, yo creo que la psiquiatría sostiene la identidad lastimosamente muchas veces como un constructo biológico. ¿Qué significa eso? Es decir, que nosotros somos el producto de los genes que heredamos, de cómo nos criaron y qué es lo que nos ha pasado. Esas tres cosas van esculpiendo durante los primeros 5 a 10 años la región frontal del cerebro y todo el cerebro globalmente, que va haciendo una descripción de quién soy yo, mi historia, el yo sentido. Claro. ¿Sí? Ya sea en positivo o en negativo. Correcto. O sea, cómo nos impactan unas y las otras. Porque hay gente que puede decir, a mí yo no tengo nada de qué quejarme en mi historia, todo fue relativamente bien, pero tal vez hubo un exceso de positivo, de etiquetas positivas. ¿Pueden estas limitarnos también? Por supuesto, Karina, especialmente porque cuando hay un exceso de etiquetas positivas, no es igual el desarrollo de la tolerancia a la frustración. Ellos lo tienen más alto. Por eso se dicen que los extremos, ninguno es bueno. ¿Verdad? Porque si hay un índice de maduración de la personalidad, es la tolerancia a la frustración. El mundo no va a tener la paciencia para uno que tienen los padres. Por eso es de que es importante que también el ser humano tenga frustración en su vida. Y el exceso de etiquetas buenas y eso lo que hace es que construye un tipo de burbuja que no es real. Ok. ¿Cuáles son los primeros signos que alguien está viviendo desde una identidad impuesta y no desde su autenticidad? Wow. ¿Me puedes repetir la pregunta? Ok. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones que una persona muestra cuando tú lo puedes ver en clínica, si está viviendo desde su autenticidad o desde si algo que le impusieron? Ya. Te puedo contar un poco como de la experiencia, desde mi experiencia como psiquiatra, y yo creo que uno de los principales, o tal vez como es la ausencia de libertad, Carolina, la falta de fluidez. O sea, que no hayan tenido confianza en esa persona, no le hayan dejado expresarse, no la hayan dejado ser. Esa es la falta de libertad, ¿a eso te refieres? Más bien me refiero a que una persona que no esté siendo, digamos, como fiel a su propia identidad, se manifiesta en el mundo como alguien falto de libertad. ¿Por qué? Porque mucho de su comportamiento persigue de alguna manera comportarse como cree que debería de ser. Sabes, yo lo miro mucho, por ejemplo, en personas que creen que tienen que seguir el rol que la sociedad les dijo, ¿sí? Pero la verdad es que, Carolina, la vida es dura. ¿Puedes poner algún ejemplo? Sí, claro. La esclavitud de los deberías. Es decir,
Yo sé que las cosas que hoy dije sobre evolución no son fáciles porque no son agradables, pero la verdad es que aunque a la gente le cueste aceptarlo, la vida tiene mucho sufrimiento. Con eso yo no quiero decir que hay que ser negativo, pero es importante estar consciente que en la vida va a haber una importante cantidad de disconfort. De lo contrario, cada vez que viene el disconfort a la vida nos sentimos desilusionados y sentimos que otra vez está lo malo, pero la verdad es que la vida tiene mucho de esto. Pero a la vez, como dijiste, lo del placer y lo de que el placer es temporal y que no nos enfoquemos más que en la primera parte, más que en la segunda, eso es también para el sufrimiento y el dolor, son temporales, no son permanentes. En ese modelo evolutivo que te planteaba, la verdad es que eso es muy biológico y está hecho básicamente para sobrevivir. Es decir, el placer en el cerebro está vinculado a acciones que te permiten tener hijos, pasar tus genes a la próxima generación o impresionar a los demás o obtener recursos, todas estas, digamos, como el éxito evolutivo. El tema es que este éxito evolutivo, Carolina, no se parece o no tiene muchas veces nada que ver con el crecimiento interno. Porque el crecimiento interno... Claro, puede haber gente exitosa que no ha evolucionado mucho. Por supuesto. Esto es más como cavernícola. Por supuesto. O por ejemplo, gente que tiene todo este éxito a nivel social, pero por dentro viven infiernos. Uh-huh. Y lo contrario. ¿Cómo lo descubres eso en clínica? Muchas veces yo creo que es como el disconfort y la forma en la cual, sabes, como te cuentan lo que los hace sufrir, y lo que pasa es que uno mira las incongruencias, Carolina. Hay un modelo bien bonito. Tú me prestas un momento tu lapicero. A mí me encanta decirles a mis pacientes el famoso dilema centro-periferia. Uh-huh. El espacio del alma es finito. Eso significa que si tú tienes una periferia grande, siempre lo vas a hacer a expensas del centro. Alguien que está muy preocupado por todo lo que le rodea, cómo se ve, con quién está, cuánto gana, qué hace. Ni modo, como el espacio del alma es finito, lo vas a tener que hacer a expensas del centro. Y lo contrario, las personas que están muy tiradas hacia el centro y que cultivan mucho su espíritu, su vida interior y todo, lo hacen a expensas de la periferia. En otras palabras, las personas de centro grande son personas muy cultivadas que probablemente no se interesan mucho en la periferia. Ok, muéstrales el dibujo ahí para que lo vean acá. Perdón, sí, no soy muy buen dibujante, pero... Ok, no, entonces... Pero luego lo vea. Ahí es, en la conversación, en el lenguaje es donde tú puedes descubrir a cuál de los dos grupos pues lo que uno mira es incongruencia. La incongruencia entre lo que se dice y lo que se vive. Okay. Yo creo que estas personas, que yo por ejemplo admiro mucho, Carolina, personas muy cultivadas espiritualmente, tienen altos niveles de congruencia. Viven realmente lo que dicen o lo que es mejor, ni siquiera andan diciendo. Pero lo viven. Correcto. Ok. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar lo que nos dijeron que éramos? Porque te ayudó a sobrevivir. Es decir... Pero ya no lo sabíamos, ya nos diste hoy una cátedra tú de eso. ¿Cómo podemos manejar eso ahora? No, claro. Para buscar un más justo equilibrio. Claro, a mí me gusta la forma en la cual... Sabes, tanto la psicología como los modelos contemplativos dicen que lo que uno armó en los primeros años de vida es una especie de tablero central de circuitos, muy parecido al de la película esta de Intensamente. Como ese tablero te ayudó a experimentar el dolor cuando uno era muy jovencito y no tenía herramientas muy sofisticadas, la verdad es de que ese tablero se queda durante mucho tiempo. ¿Por qué? Es como que tú tengas un paño liso y viene el dolor, una pelotita. Lo que haces con el paño, porque ninguno es ningún Buda, ningún Jesús, ningún iluminado, entonces lo que hace es que envuelve la pelotita del sufrimiento en el paño, pero eso se convierte en una arruga. Uh-huh. Ya no es un paño liso, y así estamos llenos de arrugas por todos los mecanismos que genera tu tablero para vértelas con el dolor. Cuando uno ya es grande, tal vez tiene otras estrategias, pero mayormente creció en ti esa forma de usar el tablero. Entonces, el ir desenvolviendo estos nudos es lo que hace la terapia, un deporte, un camino contemplativo, una buena amistad, ¿sí? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué no es fácil? Porque te ayudó por años y el cerebro tiene una inercia. La inercia es la capacidad que tiene un cuerpo de negarse a un cambio. Pero te das cuenta con esto de la epigenética,
que ahora sí se puede ver todo lo que se puede transformar en el cerebro, en las células y todo. Tú te puedes como rehacer, diría Joe Dispenza. Entonces, no nos quedemos nada más en esa parte de porque así funcionó y así va a seguir siendo. Totalmente No de es acuerdo. cierto. Nosotros tenemos cambios epigenéticos todo el tiempo, desde que somos chiquitos, ¿verdad? Es decir, nuestros genes se están modificando constantemente en base a su interacción con el ambiente. El tema es que a nivel psicológico es más complejo, porque estas ideas realmente te funcionaron muchos años. Pero hay que probar. Sin duda alguna. Yo solo lo que planteo es por qué no es fácil. Pero que se puede, por supuesto que se puede. Es un poco como el salmón que vas nadando contra corriente. Yo no sé si él sabe que va a la boca del oso o ahí es donde lo pescan y vaya a parar al plato de uno, pero es lo que él hace. Eso es lindísimo lo que tú dices, Carolina. A mí me recuerda esta frase que decía de que la esperanza no es la seguridad que algo te va a salir bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, sin importar su resultado final. Me encantó. Esa frase está para retuitearla, Judith. Dice, ¿cómo podemos lidiar con el miedo al rechazo si decidimos redefinirnos y mostrarnos diferentes? Eso es hermoso. Poco a poco. Ay, eso es hermoso. Lo que pasa es que a mí me da la impresión que en la medida en que uno puede trabajar en el yo, Carolina, ese tipo de empresas es más factible. ¿Por qué? Porque muchas veces uno no se es fiel a sí mismo por el poder que tienen, el que dirán los demás. Y otra vez, uno se pregunta, ¿pero por qué eso es tan poderoso? Es la misma razón por la cual un corazón roto duele. Porque nuestra supervivencia dependía de la pertenencia de un grupo cuando éramos cazadores recolectores. Ese dolor de corazón está, digamos, se cree, como el lenguaje no estaba tan desarrollado, que cuando nos alejábamos del grupo primario, nos dolía el pecho. Y eso nos obligaba, así como, híjole, me regreso con la gente con la cual puedo sobrevivir. Entonces se cree que el corazón roto es un rescoldo de esa sensación que te regresa al grupo primario. Bueno, de la misma manera, ¿sabes? Como no es sencillo. Perdona, ¿cuál era la pregunta? Era que cómo podemos lidiar con el miedo al rechazo si decidimos redefinirnos y mostrarnos diferentes. El tema es que biológicamente, y cuando éramos cazadores recolectores, lo que decían los demás tenía mucho que ver con nuestra supervivencia. Por eso es de que el rechazo social o lo que dice la demás gente todavía tiene tanto poder sobre nosotros. Por supuesto, como tú bien dices, está la epigenética, la capacidad de cambiar. El tema es que eso que estás diciendo son razonamientos que funcionan a nivel cortical, que son nuevos evolutivamente hablando. Pero hay que seguirnos los repitiendo, creo yo. Pues eso es lo que se dice, ¿verdad? Que en la medida en que uno trabaja en una idea, esa idea se va bajando, es decir, deja de ser cortical y empieza ya a ser más parte del cerebro antiguo. Es decir, una parte más como de la esencia. Oí el otro día a Gaby Pérez Islas en uno de sus podcasts y decía, hablando tú ahorita que acabas de decir lo del corazón roto, dice, tú puedes ver el corazón roto no como algo que ya está hecho pedazos y ya es imposible amar ¿cómo vas a amar desde un corazón roto? Puedes verlo también como un corazón abierto que tiene más capacidad de amar. A mí me encantó. A mí me encantó la idea. En lugar de verme como pobrecito, mi corazón que está partido en 1000 pedazos, se abrió mi corazón a través del dolor, a través de esta pérdida. Pero puedo desarrollar a partir de esa pérdida una capacidad mayor de amar, de ser más empática, más compasiva, más comprensiva, más coherente, más amorosa, más respetuosa conmigo misma para después salir a relacionarme con los demás desde este centro, ¿verdad? Desde el amor, pienso yo, pues se me ocurre ahorita. Estos grandes lamas o estos grandes seres, ¿verdad? Que han desarrollado estas capacidades, si tú te das cuenta de dónde vienen, Carolina, del sufrimiento. Eso es un poquito lo que decían los alquimistas, ¿verdad? Ese crisol, en donde esto no era más que una metáfora, la conversión del metal en oro, ¿verdad? Lo que ellos probablemente querían decir es como esa alma del hombre a través del sufrimiento, que es ese cocimiento durante tanto tiempo, se va haciendo este corazón de metal en un corazón de oro, capaz de sanar o hacer cosas por otros, ¿no? Lo que sentiste tú en este lama que estaban... Pues que derrite a la gente, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Cuál es el primer paso para empezar a soltar las etiquetas y descubrir nuestra propia identidad? Yo creo que la parte difícil ahí, por lo menos biológicamente hablando, Carolina, es identificarlas. ¿Sabes qué pasa? Es que es muy difícil
identificar algo que tienes pegado, porque uno ve hacia afuera. Es decir, parte del trabajo terapéutico o de cualquier trabajo contemplativo es ver. El tema es que este ver no es tan sencillo, porque como estamos acostumbrados a estar en esa configuración, ¿quién normalmente nos ayuda? Aquel que me refleja con sus ojos frente a mí. Por eso es de que la pareja a uno le dice las cosas que tal vez uno no quiere ver de otra manera, o la gente cercana. Claro. O sea, ese espejo, esa proyección que tengo mía hacia que me está costando ver. Pero, ¿y si en lugar de ver me dirijo al sentir? Porque si estoy sintiendo chuecos, o sea, si eso duele, si eso pesa, si eso te limita, te estanca, no es como que un detenerme y hacer unas listas y poder desmenuzando hasta que dé yo con la palabra o con la emoción que más me identifica. Yo pasé un proceso ayer fue con Álvaro, que yo creía que era enojo y lo que había era miedo. Totalmente. Atrás. Entonces, pero como mi mecanismo viejo de supervivencia era que yo lo necesité después del abuso, yo necesitaba presentarme como una persona enojada para que me tuvieran miedo y para que no se metieran conmigo. Entonces, porque si se metían, yo no me metía con nadie, pero si se metían conmigo, claro, me iban a encontrar. Entonces, en ese mecanismo rudo de sobrevivencia, yo me fui resbalada a eso pero no fue sino hasta que me detuve y quiero ver en qué parte de mi cuerpo. Yo me fui al sentir. ¿Dónde lo siento? El enojo lo quiero ver dentro de mí en sentimiento, en sensación. Entonces, era como una nube gris aquí. Entonces dije, esto no es enojo, es algo más. ¿Qué es? Y entonces ya lo sentí en el estómago. Y entonces aparece la palabra miedo. Y ahí sí me resuena todo. Entonces digo yo, ¿miedo a qué? Y entonces ya empieza la serie de información a llegarme porque yo me abro a encontrar la información adentro de mí, Byron. Entonces yo sí creo mucho en que es cuestión de práctica, de perseverar. Y no sé si tú estarás de acuerdo o no conmigo, que en la medida que más personas nos demos más permiso, tú que sos un fiel practicante de la meditación y a alcanzar otro nivel de conciencia, Byron, mientras más hagamos eso, mientras todos los que ya lo hicieron antes que nosotros, que nos llevan muchas horas de vuelo, nos están facilitando el trabajo a nosotros, y mientras más nos vayamos sumando a ese grupo, más facilitamos para el resto de personas a las que queremos seguir viendo como que están dormidas. Dos cosas, Karina. Uno, tú... Estoy seguro que tal vez ya lo has oído, si no, es que me da la impresión que alguna vez vi un libro tuyo aquí eso, pero si no, tal vez me equivoqué. Brené Brown habla sobre la vulnerabilidad. En esta conferencia hermosa que tiene en Netflix o buenísimo. En los YouTube. O sea, el TED Talk, mira qué lindo lo que acabas de decir tú de lo que te pasó con Álvaro. Lo que pasa es que la emoción básica lo que nos dice es defiéndete, pero lo que tú hiciste es que la paraste y sentiste. En el momento en que sentiste, Lo que pasa es que te subiste a un nivel superior, y en ese nivel superior dicen estos expertos, ¿no? Usted lo que tiene que hacer, o sea, entre una pareja es que sean honestos y que sean vulnerables. Una vez estos seres están siendo honestos y vulnerables, hay algo que vas a ver qué hacer entre ellos. Fíjate, y ese es le subiste, sabes, subiste como de nivel y permitiste que algo más grande que yo no sé racionalmente cómo opera, resuelva. Uno. Sí. Y dos, lo que decías de la masa crítica. Eso es hermosísimo. Eso tiene mucho poder lo que acabas de decir, Karina. Lo que pasa es que los seres humanos estamos más conectados de lo que creemos. Yo no sé si di el ejemplo el día que hablamos de la meditación, pero existen algo que se llaman indicadores generadores de números aleatorios, Carolina. Los generadores de números aleatorios son maquinitas que están en las universidades y laboratorios de varias partes del mundo, que lo que hacen es que tiran números aleatoriamente. 1001, 100111. Es como un token de un banco. El tema es que cuando fue el juicio de O.J. Simpson, esos generadores de números aleatorios empezaron a tirar coherencia. Es decir, empezaron a reportar los científicos que los generadores empezaron a tirar 00000, 111111. ¿Por qué? Por eso lo dieron como inocente. A lo mejor, yo no lo sé. El tema es que el juicio de O.J. Simpson fue el primer juicio televisado. Entonces habían muchas mentes pensando en lo mismo. Si una mente
con cierto nivel de coherencia, entrenada, puede generar un ámbito de influencia aquí. ¿Cuánto no pueden hacer 10,000, 15,000? Y entonces están Hay estos estudios experimentos. que han hecho, Claro, sí. tú has visto estos que 15,000 personas meditando disminuyen los índices de La criminalidad. Entonces, estamos más conectados de lo que creemos. Uh-huh. Y es criticado en algunos ámbitos científicos, pero yo creo mucho en lo que dice Rupert Sheldrake y la teoría de la resonancia de los campos mórficos. ¿Qué es esto? Pues lo que dice básicamente es que los seres humanos podemos generar una influencia en nuestro ambiente, y cuando lo generamos dejamos una especie de facilitador o estela metafísica en la cual si pasa alguien por ahí va a ser más fácil que tome ese trayecto. Me encanta porque eso me invita todavía a mí más a persistir en ya dejemos de poner la mirada en lo que funcionó arcaicamente cuando estábamos en la caverna versus cómo estamos Carolina, ahorita. Y no es sencillo, porque fíjate, ayer me decía una paciente, que le asustaba que los niveles de corrupción en Guatemala pareciera ser que están peor que antes. Y yo ahorita que venía del tráfico casi no uso carro porque camino bastante y me doy cuenta que hay más hostilidad, pero tal vez es mi forma de verlo. ¿Por qué? Porque el bien no hace ruido, Carolina. Por cada 100 personas que se gritan, tal vez hay un solo meditador de altos vuelos que está en una cueva en el Tíbet, y estas mentes que están tan desarrolladas generan tal nivel de campos de influencia que algún día vamos a poder medirlos, pero eso no hace ruido y eso no lo sabemos. Lo que trato de decir es que nuestra mente probablemente tenga más capacidad de la que nosotros creemos. Seguro. E influencia sobre los demás. Seguro. Entonces vamos a enfocarnos en el amor. Ya un par de preguntas más. ¿Qué herramientas prácticas recomiendas para ayudar a las personas a reconstruir su propia narrativa? Uh-huh. Carolina, yo honestamente pienso, tal vez por mi historia, que la meditación y el poderse conocer a uno mismo, de cualquier manera que esa sea, son muy poderosas. Y tal vez la tercera herramienta que a mí me ha servido mucho es la compasión con uno mismo. Claro. El ser amoroso, porque todos somos seres incompletos y nos hemos equivocado. Claro. ¿Sabes? Pero ser amorosos con ese aprendizaje y ver qué puedes hacer con eso. Yo creo que el reto para el ser humano es ver estas como etiquetas que están pegadas sobre sí mismo y que uno no puede como voltearse a sí mismo, pero a mi parecer cualquier vínculo cercano te facilita el proceso de autoconocimiento, desde una plantita, un perrito, una pareja o un guía espiritual. Claro, ¿cómo reaccionamos ante eso? Sí, porque mira, lo que usamos como identidad para identificarnos, pasaporte, licencia y cualquier otro documento, es nuestro rostro. Y es el único que no nos podemos ver. Por eso es de que a veces que las tradiciones contemplativas que ellos practican para el momento del morir, ese fragmento de vida entre una vida y otra, ellos tratan de cultivar la propia familiaridad con aquello que no es mi rostro ni mi yo. Porque en ese momento en que todo eso se nos quite, ¿a qué nos aferramos? Por eso es que ellos creen mucho que la familiaridad en la meditación con tu esencia, con tu mente, es importante. La última pregunta, ¿cómo podemos validar nuestra identidad sin necesitar la aprobación de los demás? Hijuela, yo creo que eso no es fácil, Carolina, porque tenemos esta historia evolutiva como especie, este cerebro, pero a mí me da la impresión, y me han enseñado mucho personas que están muy avanzadas en ese camino, que la honestidad es un bien muy poderoso. Es decir, las personas que Ser tú mismo. Pues estas personas que verá que van mucho más adelante que yo en el camino, yo he visto que son como muy honestas, Carolina, con todo, con sus partes iluminadas, con sus partes oscuras, con sus, ¿verdad? Creo que esta como honestidad te permite un poco leer el manual de quién eres, ¿verdad? Lo que pasa es que esa honestidad no es fácil, ¿verdad? Porque es políticamente incorrecta. Pero que se puede desarrollar a través de la autoobservación que te lleva al autoconocimiento y a la nueva elección de quién quieres ser, cómo te quieres comportar. Y cada decisión, cada día, cada momento, cada instante, Byron, creo yo, que es una nueva oportunidad para que elijamos
algo diferente si lo que está sucediendo no nos está dando ese placer de la sobrevivencia. Eso es otro de los regalos de la teoría del no yo. Como vamos cambiando instante a instante, no es difícil modificarte. Porque hasta biológicamente no somos los mismos de hace 3 semanas. Tenemos todas nuestras células. Gracias por cerrar con eso. Porque hubo muchos, no es fácil, y ahorita sí. Sí dijiste, no es difícil. Correcto. Por eso mismo, por la constancia, la permanencia del cambio. Correcto. Entonces, ¿vamos a aprovecharlo o vamos a disfrutar lamiéndonos nuestras heridas sentados en el sillón cómodamente? Pero diría mi mamá, sarna con gusto no pica, y si te pica, te rascas con la boca calladita, Carolina. Porque es lo que estamos eligiendo, Byron, ¿verdad? Sí, recuerda, Carolina, que yo hablé aquí mucho desde el punto de vista biológico, pero realmente para aquel que va mucho más adelante que yo en el camino, todas estas son cosas. Eso es un sueño. Es un sueño, porque realmente Claro. decía, ¿verdad?, uno de mis maestros, ¿verdad?, que para aquel que conoce la naturaleza de la mente, la muerte no es más que un concepto. Exacto. Es parte de la misma vida, pues, solo que es la puerta a una nueva Y si ven la vida. muerte así, imagínate cómo ven la vida. A ver, es decir, no, a pesar que, como te digo, yo pueda decir que biológicamente no es sencillo, realmente para alguien que sigue el camino que es, yo creo que no hay límites. Claro, es a que te das permiso, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, A Byron, ti. por haber aceptado A ti, nuestra gracias. invitación. No, a Y ti, como en gracias. cada uno de los episodios, los dejamos con una pregunta de reflexión. Hoy escogí de las que me dieron como opción esta que dice: si nadie te hubiera dicho quién eres, ni te hubiera etiquetado, ¿cómo te definirías? Te dejo para que hagas esa tarea, para que la sientas, y si la pudieras escribir tu respuesta, mejor para ti, porque te va a permitir conocerte. Ya no desde la perspectiva de otros, sino desde tu propia perspectiva. Así que gracias por habernos acompañado hasta este minuto. Una buena vida para cada uno de ustedes. Bendigo tu vida, tu ser y tu quehacer. Hasta pronto. Cuando modificamos lo que pensamos, todo nuestro mundo se transforma. Gracias por acompañarnos y atreverte a cuestionar tus creencias más arraigadas. Hasta un próximo encuentro.